Bueno, Rebeca, eres parte de un poco de la historia de la psicología del desarrollo, pero ¿cómo es ese inicio de tu búsqueda? Porque esto arranca a los 18 años. Sí, yo voy por primera vez a Europa un poco prematuramente. A mí me parece que uno nunca lo debe mandar a los 18 años a Europa. Es demasiado pronto. Y un poco lo que yo hago en psicología allí pues es completamente lo tradicional, psicometrías. Tuve cursos de historia del arte maravillosos. Estamos hablando de Bélgica, sí. Maravillosos, que me abrieron la sensibilidad a un cierto tipo de arte, ¿no? Del Art Deco. Un profesor extraordinario que además me decía en los exámenes que yo tenía una manera maravillosa de inventarme el francés. Entonces, pues le tenía mucha estima, pero digamos desde el punto de vista de la psicología fue una cosa muy tradicional. Yo descubro el cine, la dirección de cine, el cine documental, todo eso, y en un momento hubiera querido cambiar de carrera, pero no me dejaron. Pero estamos hablando años de Bélgica. 65, sí, 65, sí. 66. Sí, entonces me regreso en el 67, creo que hubo una devaluación súper fuerte en Colombia, y entonces muchos de los que estábamos estudiando afuera no nos puedan seguir financiando, entonces nos regresan. También digamos, ese es otro, nunca es un factor solo, pero es uno de los factores, y además ocurre con muchos de los que estábamos por allá. Yo llego nuevamente a la Universidad Nacional, no llego a un solo curso, sino a revalidar materias. Entonces estoy andando en todos los cursos, hago, no sé, 2 exámenes por mes, muy de examen y mucho menos de ir a clase, porque yo había visto ya muchas de esas materias, lo que fuera. Y hay una pelotera ahí en la Nacional, como siempre, porque no daban desarrollo como debía ser, Rosa Tanco y Raquel, no me acuerdo el apellido de Raquel, que eran las profesoras de psicología. Los estudiantes consideraban que era insatisfactorio, y yo recuerdo ver a Raquel Camero sentada, asistiendo a las exposiciones de Piaget que daba Félix Bustos, que Félix era un estudiante y él se apersonó y daba los cursos. Pero como le decía hace un momento, a mí la psicología nunca me completó, nunca me satisfizo completamente. Yo nunca me he pensado ni me he vivido como una psicóloga, y cada vez menos. Creo que cada vez soy menos psicóloga. ¿Qué eres? Yo digo que yo soy una investigadora en desarrollo cognitivo. Cuando en el último año de la universidad, por relaciones personales, entre otras cosas con Gabriela Samper, me presenta Rosa Goldsen, y Rosa Goldsen me dice: estoy haciendo una investigación sobre un método educativo y necesito asistentes, y venga y trabaja conmigo. Y yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? No, vaya y mire, y luego me hace unos reportes. Pero era una manera de recoger datos sumamente sin ningún protocolo, y era un poco inventándose uno la metodología, y eso me pareció extraordinario, me pareció muy interesante, y eso me gustó muchísimo. Entonces yo me voy a dedicar a investigar, eso es lo mío, a pesar de que lo que yo hacía en ese momento yo me imagino que era muy pobre, pero digamos, era inventarme algo nuevo, o sea, sobre el camino. Eso para mí eso era la investigación. Y cuando me pidieron que escribiera un capítulo en un libro sobre los oficios de investigar, yo decía, la investigación es, primero que todo, tener una práctica sistemática y ir pensando, ir reflexionando sobre esa práctica de muchas maneras. Rebeca, en ese momento ya tenías algunas intuiciones de antropología cultural o de antropólogos, o esos descubrimientos vienen luego. No, bueno,
nosotros tuvimos muy buenos profesores en esa época. Yo no sé ahora y no me atrevo a decir, pero es que yo tuve de profesor a Jorge Salamea, Okay. a Nina Friedman, a Álvaro Villar en psicoanálisis, o sea, teníamos a Esther de Sackmann. Esther de Sackmann eran profesores muy buenos. Los de desarrollo no tanto, pero digamos en las otras áreas, lo mismo en literatura yo tuve a Carlos Rincón de profesor sobre el boom, en el momento en que se estaba produciendo el boom latinoamericano en literatura. Era la Nacional, yo no recuerdo que sí había peloteras, pero yo nunca perdí un semestre. Pero era un sitio donde había muchísima riqueza cultural, de todo, no solamente en psicología, sino en todas las áreas interdisciplinarias. Entonces, Rebeca, ¿qué cosas recuerdas haber aprendido de Nina Friedman en ese tiempo? por ejemplo, me acuerdo la discusión sobre si el clima jugaba o no un papel en el desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces muchos decían, sí, es que con el calor no se puede pensar, entonces en África y los costeños son perezosos y no sé qué. Y Nina realmente venía a desmontar todas esas cuestiones, pero de una manera, tengo que decirlo ahora que usted me lo pregunta, como en psicología no ocurre. O sea, en psicología no hay una revolución conceptual, bueno, sobre todo, bueno, sí la hay, pero digamos no hay mucho que usted pueda decir, mire, aquí esto es un hito, y esto hay, en psicología, la investigación no logra tener evidencia, salvo en ciertas áreas, y por eso yo trabajé en esas áreas, por ejemplo, en percepción. En percepción ahí, en vez de discutir lo de Berkeley sobre el tacto y la visión, pues tiene unos experimentos de la agudeza visual, y eso no tiene discusión, o sea, ahí están las cosas. Entonces, había una parte de mí que, a pesar de que ser empirista en la Nacional en los 70s era lo peor que podía ocurrirle a uno, era como ser burgués, más o menos, y había mucha crítica al conductismo y desde el psicoanálisis, desde la psicología cognitiva, pero digamos en Ginebra, lo que yo le decía hace un momento, uno llega allá y digamos Piaget es la figura, Piaget tiene una solvencia teórica que me van a perdonar los psicólogos, pero ninguna rama de la psicología tiene. O sea, el respaldo teórico que tiene la teoría piagetiana. O sea, ni Brunner ni Vygotsky, no, Vygotsky no lo alcanzó a construir. Vygotsky muere de 36 años, lo mata el sistema por falta de, no le daban los medicamentos ni nada de eso. Pero Piaget tiene esa solvencia extraordinaria. ¿Cuántos son tus encuentros con las ideas de Piaget? Bueno, tú conociste a Piaget, sí, a pesar de que no sí, eres una persona muy mayor. Gracias. ¿Cómo ocurren esos encuentros de Bélgica, Colombia, Universidad Nacional, luego Ginebra? ¿En qué momento, cómo comienza a aparecer Piaget? Piaget empieza a aparecer con las teorías del desarrollo en psicología, y como crítica a lo que nos daban de psicología del desarrollo. Entonces, yo no fui pionera en eso. Félix Bustos se trae todos los mamotretos de Piaget y explica a un Piaget en mi concepto, y es extraordinario lo que hace Félix, porque un estudiante, creo que Félix es del Plato Magdalena, o sea, realmente... Tierra caliente, donde se sí, y costeño, además, costeño, y además hablaba como costeño, digamos, yo soy costeña, pero no me creen y soy falseada, pero digamos, eso tiene extraordinario la Nacional, o sea, la gente tiene un deseo, o tenía un deseo de conocimiento que yo no he visto en otras partes. Hay una expresión que te gusta mucho
sobre ese deseo de conocimiento que tiene tradición piagetiana. Sí, Piaget habla de la racionalidad mejorante y yo todo el tiempo hablaba de la racionalidad mejorante, o sea, nosotros siempre podemos pensar mejor, ese planteamiento no ha pasado de moda, eso no, desafortunadamente, digamos, Félix no lo desarrollaba en ese momento, eso lo vinimos a desarrollar después, pero digamos, eso me hace a mí pensar que yo nunca dejo de ser piagetiana, o sea, que el hombre siempre pueda pensar mejor, eso me parece que es un reto y es un programa de vida y es extraordinario, es excelso, yo diría, ¿no? Es una cosa maravillosa y a pesar de todo, yo siento que yo critico las estructuras universales y de hecho cuando yo llegué, mi trabajo era con los indígenas yucunas y los resultados de los estudios que yo había hecho, que eran empíricos, que fueron muy criticados en Ginebra porque yo los hice antes de llegar a Ginebra. Entonces me decían, usted no tenía una formación. Y efectivamente yo no tenía una formación cuando los hice. Yo los hice posiblemente chambonamente, pero los resultados tenía, y eso es una cosa que siempre me ha sostenido, yo tenía evidencia. O sea, yo no tenía carreta, yo tenía evidencia, tenía acumulado niños de yucunas, niños de boyacenses, del ¿cómo se llama? El altiplano cundiboyacense, tenía hechos que pudieran ser un poquito chambones seguramente, pero eran hechos. Entonces eso me parece que me marcó mucho en las discusiones, había que ver el palo que me daban, porque allí no se cumplía la universalidad de las estructuras. Los niños aparecían con menos, más atrasados, por decirlo en lenguaje simple, en inclusión de clases y en conservación, y más adelantados en peso específico, porque ellos tenían el río, y entonces las cosas las prácticas que tenían en el río y en el agua les daba elementos para que el peso específico en ellos puntuara mejor que el peso específico en los niños suizos. Rebeca, pero esta intuición tiene mucho aire de antropología. ¿En qué momento aparece Claude Lévi-Strauss en tu mundo académico? Cuando estoy haciendo la tesis de los Santísimos. O sea, yo tengo nuevamente ahí, tengo unos hechos extraordinarios que nadie tiene, unas investigadoras en Brasil, me acuerdo, en una discusión con este tipo que es tan famoso sobre el Bogotazo, me decía que yo había escogido, esta vaina de los intelectuales, ¿no? Que yo había escogido la parte más pintoresca de los resultados de la violencia, porque ese grupo de los Santísimos es un resultado de la violencia. Pero digamos, a mí no me interesaba tanto lo de la violencia, sino cómo se representaban ellos el mundo. Sí. Y entonces, trajinando los datos, yo había tenido cursos de Lévi-Strauss, yo había leído, uno leía mucho en esa época, no se circunscribía a los cursos. Y yo empiezo a ver que lo que Lévi-Strauss dice sobre las estructuras, Lévi-Strauss dice que las estructuras no existen por fuera de los sujetos, que los sujetos piensan las estructuras, y la simetría, todo. Y entonces yo empiezo a ver que la manera como se estructura, la única manera de explicar el discurso y la imaginería de los Santísimos Hermanos es mostrando que tienen una estructura, y esa estructura es una estructura, como decía Lévi-Strauss, es una estructura típica levi-straussiana. Nadie habla así, pero digamos, y yo me acuerdo haberlo descubierto a las 3 de la mañana y haber llamado a mis dos amigas de esa época, Nelly Rojas, y en los teléfonos negros esos de antes, y decirle, descubrí la estructura, los Santísimos piensan según las estructuras de Lévi-Strauss. Fíjese usted qué cosa tan extraordinaria, o sea,
ahí es donde yo digo que si la gente trabaja seriamente y sistemáticamente y tratando de organizar los datos para ver cómo se organizan, qué estructura tienen, cómo, eso es de las labores más, esas epifanías, es lo más, yo le agradezco a la vida eso es lo que me parece extraordinario. Y 1000 veces he estado frente a datos que de ninguna manera logro organizar, y trabajándolos sale la organización, sale esa, y eso es lo que yo encuentro en la investigación extraordinario. El lado anecdótico es que yo siempre decía, esto sí vale los 50 millones que me dieron o los 300 millones que me dieron, porque digamos yo tengo una especie de culpabilidad con de que si en Colciencias me tocaba pelear muchísimo, competir muchísimo con los proyectos, porque lo de psicología cognitiva a nadie le interesaba y nadie consideraba que eso era importante. Entonces me tocaba realmente, ahora dicen que son muy competidos, es que no vivieron antes. Entonces, que le dieran a uno esos dineros era fundamental, era lo que me permitía sobrevivir en la Universidad del Valle. Por la Universidad del Valle, desde que yo llegué, me dijo, si usted quiere investigar, consígase los recursos y aquí le damos la asignación académica. Eso no me lo dijo en 1993, ni los Andes, cuando me llamaron a ser profesora allá, ni el concurso que pasé en la Nacional en el mismo año 93, que yo dije, ¿cuál es la asignación que yo tengo para la investigación? Y me dijeron, no, aquí no tiene asignación para la investigación. En la Universidad del Valle, desde el 76, yo tenía asignación académica, sí tenía los recursos. No me daban los recursos, pero si yo me los conseguía, me daban el tiempo, digamos. Vale la pena hablar de los Santísimos y yo creo que amerita un episodio completo. Muchas gracias, Rebe. Bueno.